Bueno, en este momento nos encontramos Diana y yo con un invitado que nos va a mostrar algo que a nosotros nos pareció bastante interesante y novedoso entre las terapias que se están practicando hoy día para combatir no solamente asuntos de ansiedad, de estrés, problemas emocionales, sino también enfermedades. Se llama psicosonía. Alejandro José es musicoterapia, tiene una especialidad en música terapia con la música y ha desarrollado este tipo de terapia que se está usando. ¿En cuántos países se está aplicando? Alrededor del mundo. He venido realizando trabajos en Estados Unidos, en Europa, Latinoamérica, el Caribe. Y bueno, primero, gracias por permitirme participar en tu programa. ¿En qué consiste la psicosonía? Establecí ese nombre porque es una técnica en la cual integro recursos del campo de la psicología, la psicoacústica, que es investigar las reacciones psicológicas del ser humano ante los sonidos, el sonido a su vez y la música. Es una técnica, es un recurso científico dirigido a todo tipo de procesos terapéuticos, todas las edades, personas con cualquier tipo de condición de salud, pero de igual manera aplicarse para estimular el desarrollo del potencial humano. Desde procesos de estudio, procesos de trabajo, también deportes, rendimiento, productividad en cualquier renglón. O sea que el efecto no es solo de relajación. No, es mucho más que Terapéutico. Sí. ¿Y de curación? eso. También. O sea, vamos a ver, nosotros sabemos que la música influye en nuestro estado de ánimo. Así como los colores y una serie de otras cosas, la música también nos puede calmar. Dice que la música amansa las fieras, pero de ahí a actuar sobre enfermedades, porque ¿cómo lo hace? ¿En qué consiste? ¿Cómo se realiza esta terapia? ¿Qué cambio o qué se opera en el cuerpo humano? Hemos traído unos ejemplos para mostrar al público. Si observan en la pantalla, vamos a ver la actividad cerebral. Ok, Ay, a ver, sí, por esto favor, es ¿nos un enfocan? electroencefalograma. Las dos franjas que vemos son los dos hemisferios del cerebro. Esos picos altos nos indican una persona con muy altos niveles de estrés y ansiedad. Cuando aplicamos más que la música, el sonido como un recurso científico, podemos lograr cambios mucho más profundos. O sea, que no es un asunto de música, No, no es meramente música. es sonido. Es aplicar el sonido como una herramienta científica. ¿Y cómo se clasifican esos sonidos de acuerdo a qué clase de problemas o de situaciones que tenga la persona? Por ejemplo, en este caso, este encefalograma, en el anterior la persona estaba en silencio. Aquí está escuchando una de las obras que he creado con nuestra técnica psicosonía. Ay, aquí desaparecieron todos los picos que estábamos viendo en la obra. La persona ahora está en un estado de relajamiento muy profundo. ¿Qué aplicaciones esto puede tener? Por ejemplo, en Puerto Rico actualmente pertenezco al San Patricio Medflix. Es el centro de medicina nuclear y radiología más grande del Caribe. Cuando producimos estos cambios en nuestros pacientes, por ejemplo, un paciente con claustrofobia que se resiste a entrar a una máquina de resonancia magnética, una persona con ataques de pánico, con depresión, estos cambios hacen que el organismo tenga una reacción positiva ante cualquier condición de salud. Pero esto puede incidir también para mejorar el rendimiento, la productividad. ¿Pero eso es momentáneo o se queda? Una vez se termina esa terapia de ese día, por ejemplo, empieza a operarse, ya la persona vuelve a la vida normal, a la cotidianidad, a los ruidos, al estrés. ¿Cómo eso permanece en el organismo, esos cambios? El cerebro humano es un órgano adiestrable, de la misma forma que entrenamos músculo. Cuando producimos esos estados de equilibrio y balance, la persona va a mejorar niveles de claridad mental, capacidad de análisis, autocontrol, vamos a mejorar concentración, memoria, y eso permite lograr un estado en el cual la persona va a tener un mejor control de su calidad de vida. El objetivo no es que el cerebro se mantenga en ese estado porque eso no es posible. Imposible. Pero al lograr esos estados periódicamente, eso va a mejorar calidad de vida en todos los sentidos. Usted ha mencionado 2 veces ya que se puede utilizar para mejorar la productividad de las personas. ¿Cómo opera eso en el cerebro humano para que suceda ese efecto deseado? Porque todos queremos ser más productivos, evidentemente. Sí, a manera de ejemplo, en 1995 realicé un experimento en la Universidad de Stanford, en California.
El experimento iba dirigido a ver si era posible con nuestra técnica mejorar la capacidad intelectual. Todos los participantes demostraron una mejoría notable. Hemos aplicado estos recursos, por ejemplo, en empresas, como un mecanismo que permite bajar niveles de estrés y ansiedad. Más que nada por eso, porque la persona tiene la mente más clara, más limpia cuando está más tranquilo y calmado. Uno piensa mejor cuando está calmado. Todo eso contribuye a mejorar. Porque la inteligencia, los niveles de inteligencia, eso es difícil cambiarlo. Ya eso es fisionómico, eso es biológico. Es decir, la cantidad de neuronas y todo lo demás. Sí, pero la inteligencia se puede expandir, se puede aumentar. Usted hablaba, y yo estaba leyendo, de la programación neurolingüística, que eso se está usando mucho. La reprogramación del cerebro. Estaba leyendo también que se utilizaban palabras o comandos o cosas, objetivos, y que se grababan y se metían dentro de los sonidos estos. Entonces era como lavarte el cerebro y reprogramarte. ¿Eso es parte de todo este proceso? Sí, eso es una Explíqueme herramienta. eso. Sí, es una herramienta que he llamado una grabación de reprogramación cognitiva. Consiste en grabar en la voz de la misma persona objetivos que van dirigidos a cubrir 5 áreas: autoestima, salud, productividad, prosperidad y relaciones interpersonales. He aplicado ese recurso durante 23 años con miles de personas en 11 idiomas diferentes, desde un atleta que va a los Juegos Olímpicos hasta un paciente en estado de coma con quien esos objetivos se graban en las voces de la familia. Desde un niño con autismo hasta un niño de 4 años que sabe el alfabeto en 5 idiomas diferentes. Desde un ejecutivo de una empresa hasta una persona que está en la cárcel, desde una persona ante una condición de salud compleja hasta una persona que tiene una salud perfecta. Pero si eso es así, se puede utilizar tanto para el bien como para el mal. O sea, programar el cerebro de una persona para obrar bien o para cambiar su vida o para mejorar, como también para el efecto contrario. Me parece tan sencillo que me cuesta creerlo. Eso parece como de un guión de película, sí, de María película, Cela. parece como ciencia ficción. Bueno, lo que sucede es que en mi caso he creado esta herramienta y la he aplicado durante 23 años para hacer el bien. Incluso he hecho trabajos en cárceles, dirigiendo esto a rescatar, fortalecer la parte noble de un ser humano. Claro está, la alta tecnología es un arma de doble filo. Claro. Hay casos donde se utilizan ciertos recursos con objetivos que no son positivos. Nuestro trabajo va dirigido a optimizar el potencial humano. Bien. Intervenir con estos recursos como un complemento en el campo médico. Pero no es muy arriesgado decir que se puede tratar el SIDA, el Alzheimer, la epilepsia, el cáncer, el Parkinson, el síndrome de Down, bueno, síndrome no, pero todo lo demás que son enfermedades que todavía la ciencia no tiene cura para ellas. ¿No es muy arriesgado decir? No es arriesgado por una razón muy simple. Llevo 23 años haciendo esta labor. ¿Y se han curado pacientes de SIDA, de Alzheimer, de cáncer? ¿Los resultados cuáles son? Muy bien. En principio, hay condiciones de salud que, dependiendo el estado en que se encuentre, pueden ser procesos irreversibles. Alzheimer, Parkinson, VIH, SIDA. Sí. Cuando aplicamos estos recursos, aunque no logremos, en último caso, una remisión de la condición, si bajamos niveles de estrés y ansiedad, si reducimos el nivel de angustia que está padeciendo el paciente, eso va a mejorar aún dentro de la condición la calidad de vida. Claro. Sí, claro. Por ejemplo, he intervenido con pacientes en etapa terminal, personas que están próximos a morir. En esos casos el objetivo no es que vamos a curar la condición y vamos a salvar a la persona. Sí. En ese caso es que el proceso de vida culmine sin angustia. Y en el caso de personas que tienen traumas y fobias, por ejemplo, ¿se ha demostrado que eso cura? Bueno, lo que pasa es que hablar del término curar como tal puede sonar un poco radical, pero voy a citar casos en concreto. He tenido casos de pacientes en coma que al aplicar estos recursos han salido del coma. Casos de pacientes de Parkinson que en un mes aplicando estos recursos han desaparecido los temblores. Así por el estilo. El detalle es que cada organismo humano es un universo único. Esto se trata de aplicar recursos de alta tecnología que son un complemento en el campo médico y psicológico. Con sonidos. ¿Y usted trabaja en Puerto Rico y aquí también? Sí, acá tengo un laboratorio, en Puerto Rico también, en esa institución San Patricio Medflix. ¿Dónde se pueden comunicar con usted? Nuestro teléfono acá es el 809-440-5537. 440-5537. También en Facebook hay una página Psicosonía
como Psicología con P. Con P, Psicosonía, Alejandro Sonido José. y la psiquis, el sonido y la psiquis. Bueno, Alejandro José, muchísimas gracias. No deja de ser muy interesante. Por supuesto. Y hay muchas personas desesperadas con ADD, pacientes que tienen déficit de atención y una serie de otras cosas que lo debemos probar todo. Y si usted ha tenido 23 años, eso es bastante tiempo para demostrar que por lo menos ha funcionado en muchos casos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.